¿Cómo se desarrolla el lenguaje de los bebés? ¿Cómo estimularlo y qué complicaciones pueden presentarse? Las respuestas las tenemos aquí en Nuevos Pasos. Quédate con nosotros. El desarrollo del lenguaje, el tema de Nuevos Pasos, y les presento a nuestros especialistas que están aquí acompañándonos para hablar de este interesantísimo tema. Está con nosotros Carmen Morales, pediatra. Bienvenida, Carmen. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Tania Rodríguez, terapeuta del lenguaje. Sí, hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué tal? Bien, gracias por la invitación. Al contrario. Y el psicólogo infantil, Víctor Colín. ¿Cómo te va, Víctor? Bien, gracias. ¿Y a ti? Muy bien. Qué bueno. Muy contenta de hablar de este tema porque todo en la vida es comunicación y es desarrollo, y nosotros como papás podemos ayudar mucho a nuestros hijos a que lo desarrollen adecuadamente. De hecho, desde que está en el vientre, Sí. ¿no? Tenemos una es. comunicación directa con nuestro bebé. Sí. Más de mamá. Mamá es la que se comunica Claro. más. Obviamente, en esta etapa, los estímulos que le llegan es de mamá. Todos los que recibe ella, desde las sensaciones, todo lo que se llega. Aunque los ruidos del exterior son muchas veces amortiguados por el hábitat del bebé, ¿no? Que está encerrado en un lugar con agüita. Y lo que escucha más ahí en ese momento es el latido del corazón, el fluido de la sangre a través de las venas y los movimientos intestinales que se están teniendo. Escucha todo. Todo eso es lo que él tiene todo el día escuchándolo, ¿no? Pero es por medio de una vibración, o sea, no es que nos entienda a lo mejor lo que le estamos diciendo tal cual con palabras, pero es por medio de vibraciones, ¿o cómo funciona? Sonidos. ¿Cómo se da? Bueno, por ejemplo, mientras está dentro de mamá, Ajá. el enojo, la sensación de felicidad, el estrés, lo comparte también por la liberación de neurotransmisores que se suscitan con las emociones que se están viviendo. Las vive mamá, libera esos neurotransmisores, circulan a través de la sangre de mamá y lógicamente circulan a través de la sangre del bebé. Entonces, obviamente, el bebé, si mamá está feliz escuchando determinada música, pues el bebé también se pone feliz, ¿no? Contento. Transmite. Esa Sí. es efectivamente la estimulación básica y necesaria que el bebé en el periodo de gestación le va a favorecer un adecuado desarrollo del lenguaje una vez que nazca. El lenguaje madre e hijo inicia desde un lenguaje o una comunicación afectiva de emociones. Esto que comenta... Claro que le transmitimos Por todo. supuesto, Por eso claro. siempre se recomienda estar tranquila, ¿no? En la medida de lo que se pueda. Ajá, Sí. exactamente. ¿no? Porque a Lo que veces no se puede porque estar tan no se puede tranquila. estar tan tranquila, No. pero tratar de moderar la sensación, ¿no? O sea, Claro. que debemos de controlarlas mejor en ese estado, ¿no? Así es, pues, la relación afectiva que puede tener la mamá con el bebé es importantísima. El estarle hablando, el ponerle música, el acariciar tu estómago. Eso es muy importante. Y que el papá también le hable, porque eso también es parte de esta conexión. Por supuesto, todo su entorno le va a influir. Todo el entorno va a predisponer no solamente un estado de ánimo a la madre, que es a fin de cuentas su enlace básico de comunicación, sino lo que alcance a percibir o a sentir por medio de esas vibraciones de lo que sucede a su entorno. Generalmente pues es el padre, pero puede ser en este caso a veces hasta el hermano menor. Claro, sí, o cuando no se tiene a la el hermano pareja, mayor. cuando se tiene al padre cerca. Los tíos. Los tíos, exacto, la gente que está alrededor. Y cuando ya nace un bebé que empiezan como a balbucear, entonces, bueno, los papás queremos que luego lo digan papá, mamá, agua, no sé, como lo básico, ¿no? Y nos emocionamos a cualquier balbuceo que vemos en ellos. ¿Esto a partir de qué edad se da? ¿Sí es real que esté diciendo esta palabra que nosotros estamos repitiendo o nosotros lo interpretamos? Más bien, me parece que las necesidades de la madre están depositadas muchas veces en el niño. Es lo Y que queremos escuchar. Es lo que queremos escuchar. Sí. El niño hace una evocación de sonidos que él va integrando a su sistema perceptivo y no lo emite ya codificado, ya integrado, ya como un concepto, como tal, sino es una evocación de sonidos. Y sucede generalmente entre los
2 a 4 meses. Después, entre el 2 y 3 meses empieza el balbuceo, el querer balbuceo, decir algo. Ajá. El ta, pero no significa Che, nada. cuando quieren leche, a lo No, mejor. ahí todavía No, ahí no. todavía no. Todavía no. Eso es- Ahí nada más es ta, está emitiendo un sonido, pero está también muy integrado a la estimulación que recibe de que le cantan, de que le platican, de que le hablan. Entonces está muy relacionado con eso, pero no tiene ningún significado para él. Bueno, yo soy de la opinión de que entre los 4 y los 6 meses empiezan a emitir sonidos monosílabos. Pero como dicen ellos, no tienen ningún significado. Y como dicen también, es parte importante de la estimulación, que si te dice ma, tú le repitas ma. Tú lo completas y dices mamá, ¿no? Ma, sí, para es que lo muy- diga. Sí, Ajá. porque, por ejemplo, las vocales cuando se las empezamos a decir es entre el tercer o cuarto mes, empieza y él lo empieza a emitir, pero pues él no sabe, está emitiendo un sonido a través de las cuerdas vocales. Pero no está consciente de lo que está diciendo. del que significa una palabra, ni mucho menos de que eso le esté ayudando a pedir algo, ¿no? Ya. Y después el bebé, entonces, ¿en cuánto empieza a decir como sus primeras palabras así, que empieza a relacionar, digamos, cosas con esa palabra? A significarlas. A significarlas, esa es la palabra. Ajá. Efectivamente, sucede más o menos en este proceso que comenta Tania, que es el lenguaje monosilábico, cuando ya va con una intención hacia pronunciar algo porque emite el mismo sonido hacia los mismos objetos. Sí. Por decirlo, che a la leche. A la leche. Ya va hacia con una intención. Posteriormente empieza a partir de la estimulación que tenga, cuando le hablamos de frente al bebé y él percibe nuestro lenguaje corporal, va ampliando esa palabra. Y es el momento en donde ya la da con una intención. Leche, mamá, papá. Pero eso sucede después entre el primero y segundo año de vida. Exacto. Ah, Todo el primero y primer segundo año. sí. Todo el primer año de vida es un conocimiento de sonidos que él tiene, sonidos. Solamente. Pues, ma, ta, pa, be, y los monosílabos los empieza a integrar al finalizar del primer año de vida. Pero entre el primer año de vida y el segundo año de vida, él empieza a interesarse en el significado de lo que está diciendo. Mamá es la persona que le da el cuidado, el cariño, que lo carga, que le cambia pañal. Claro. Papá es el que llega y lo felicita y le aplaude y quiere que haga más cosas. Todo eso lo empieza a relacionar entre el primero y el segundo año de vida. Obviamente aquí ya va a empezar a unir dos monosílabos, ¿no? Ya no son palabras de monosílabos, ya van unidas. Claro. Mamá. Ya uniendo estas palabras. Aunque no siempre tienen que estar bien articuladas. Claro. Ah, bueno, pues vamos a seguir hablando de esto aquí en Nuevos Pasos, el desarrollo del lenguaje. No se vaya. Hola, mi nombre es Mariana Morales, soy educadora y soy especialista en lenguaje. Les voy a hablar un poco del desarrollo del lenguaje y lo que es una terapia del lenguaje. El desarrollo de la comunicación en los niños pequeños es parte fundamental para poder desarrollar las diferentes áreas que los forman, como el área social, el área emocional, el área del lenguaje y el área académica. El lenguaje inicia con los primeros intentos de comunicación entre la madre y el hijo. Estos primeros intentos de comunicación, que muchas veces son balbuceos, forman las bases de vínculos afectivos y emocionales que nos van a ayudar a poder desarrollar posteriormente el lenguaje. El desarrollo del lenguaje está completamente vinculado con el desarrollo de la parte cognitiva y todos los procesos que se llevan a cabo en la mente. El desarrollo del lenguaje de los niños va a depender mucho de la estimulación que se le dé en casa. Es importante que como papás platiquemos con nuestros bebés y conforme van avanzando y van desarrollando, tener un poco más de lenguaje estructurado, como podrían serles cuentos, cantarles canciones, para que de esta manera ellos vayan acumulando y poco a poco vayan soltando esta información que van adquiriendo.
Bien, pues ya veamos esta cápsula de un terapeuta del lenguaje, que es también tu especialidad, Tania. Sí. ¿Y en qué momento o cómo le hacemos para que nuestro hijo, nuestra hija, sea atendido por un terapeuta? ¿Cuáles serían como las alertas, digamos, de alguna manera? Bueno, la importancia de la terapia del lenguaje no solamente es cuando el niño ya tiene un problema. Ajá. También es importante la intervención temprana que se tenga y la estimulación que esté recibiendo. ¿Se puede hacer en casa algún tipo de terapia? Sí, la estimulación que se puede hacer en casa Ajá. puede ser estarle hablando constantemente, cantarle canciones, contarle cuentos, narrarle todas las actividades que esté realizando. Por ejemplo, en la hora del baño te vamos a bañar, hoy primero empezar con tu cabeza, después con las piernas, los brazos, irle mencionando cada una de estas cosas que está realizando el niño. Y ya que hablamos de estas alertas, ¿cómo papás, en qué momento nos damos cuenta que nuestro hijo, nuestra hija está teniendo algún problema de lenguaje? ¿Cómo detectarlo? Principalmente el padre, el padre y la madre, una vez teniendo ciertas expectativas sobre el hijo, espera que su desarrollo del lenguaje y así como su desarrollo físico total sea excelente, ¿no? Claro. Hay veces Que se dé de la noche a la mañana. Que se dé de la noche a la mañana. Sí. Entonces, hay veces que antes del año, y porque no dicen mamá o papá, ya es una gran alteración para ellos y buscan una terapia de lenguaje o a partir de la sugerencia que pueda haber con el pediatra. Los signos que yo podría ver principalmente para que un padre o una madre se alarmara de que su hijo tiene una alteración del lenguaje, es que los monosílabos los prolongue por más allá quizá del año y medio, ¿sí? Y no consolide ni una sola palabra con un significado totalmente coherente hacia lo que quiere nombrar. Es decir, cuando ya efectivamente hay una afectación en la comunicación, o sea, no se puede comunicar, solo repite sonidos. Una multiplicidad de sonidos que tiene integrados, pero Normalmente los dicen. papás empiezan a identificar que tienen un retraso cuando empiezan a compararlo con los primos, con los compañeritos de la escuela, que ya tienen... Que son de la misma edad. Que son y de la están más misma edad, que desarrollados. empiezan a pronunciar otros sonidos que a lo mejor su niño no. No que, los está haciendo. Exacto, que solo tiene a lo mejor 2 palabras. Ajá. Ese es como uno de los primeros, una de las primeras alertas, ¿no? El decir, híjole, es que su primo de 3 años ya dice 25 palabras y mi niño solamente dice 5. También es bien importante, a veces no es tanto hasta el año y medio, o después del año y medio, es antes, porque los papás empiezan a ver que nomás dice ma, no completa el mamá, y que no hay otras palabras que dices. El enriquecimiento del vocabulario no lo está llevando a cabo. Entonces, ahí es bien importante detectar el problema, porque a veces es por falta de estímulo, pero no del que le da mamá, sino que no le llega, no le entiende, no lo escucha. Y ahí podemos detectar un problema gravísimo que es la sordera. Eso es muy importantísimo y eso tenemos todo el primer año y nadie se dio cuenta. Claro. Sí. Entonces empieza el niño con el año 3 meses, año 4 meses y empezamos a ver que hay algún problema en que no se está comunicando bien el bebé. Entonces hay que ver a lo mejor y la mamá platica mucho, le cantan mucho. Es bien importante ahorita que mencionabas la música, que no nada más es oír música, tenemos que cantarle. Canciones cantadas con palabras, con frases, porque la música es una estimulación diferente. Entonces, para el lenguaje necesitamos una música cantada, las famosas, bueno, las de Cricri, obviamente. Las ¿no? famosas canciones Y hay de papás cuna. Exacto. Hay papás que después del año de vida es cuando empiezan a detectar que sí tiene un problema auditivo. Hasta el año de vida, cuando perdimos ya todo un año de estimulación para ese bebé. Sí, sí, es cierto. Entonces es importante esto, tratar de que se detecte, no darle, a veces no se le da tanta importancia porque empiezan a decir, es que es muy consentido, habla como niño chiqueado. Claro. Y no, a veces hay que ver qué es lo que está pasando. Sí, por supuesto. Claro, por supuesto, se debe de prevenir ya. Digo, la sordera no sé si se puede prevenir. Sí se puede. Se puede no prevenir a la mijo. Hay exacto. que detectarla a tiempo. Detectarla. Ahorita se está detectando casi desde que se nace con el famoso tamiz auditivo que se está realizando. Es muy importante Que debe de porque ser para todos. pues nosotros como pediatras eso es algo que no valoramos cuando nace el bebé. Podemos decir, pesa tanto, tuvo un Apgar de tanto, niños de Apgar de 10-10,
Desarrollo. no lo sabemos si está sordo o no, Claro. si el estímulo auditivo lo registra bien. Entonces es bien importante, se debe detectar ya a tiempo. ¿Pero qué se puede prevenir entonces? Primero hay que entender que el lenguaje es receptivo por aquello que va integrando el bebé desde el proceso de gestación, Sí. y es expresivo cuando ya empieza con los balbuceos, monosílabos y estructurar las primeras palabras, frases y oraciones. ¿Cómo prevenir que tenga algún problema que de tenga lenguaje? algún problema? Ajá. La principal forma de prevención es la estimulación, la vasta estimulación. Que tenga un Estimulación entorno... constante. Efectivamente, una estimulación constante. Constante. Un entorno favorable que permita una comunicación fluida y permisible, porque hay veces que los mismos padres no permiten que se les desarrolle su lenguaje porque pues todo Se los dan. solo se los adivinan, ¿no? Se lo facilitan. Se lo facilitan. Que va a pronunciar leche, leche y toma tu ¿qué leche. quieres la leche? Y antes de que lo pronuncie el niño ya se lo están dando el objeto. Coartan esa estimulación. Entonces Y hay que coartan el dejarlos, proceso. que ellos también se acerquen a esa estimulación. Que se esfuercen. Y hablarlos- que se esfuercen en hablarles de pronunciarlo. frente. Es importante, Eso. efectivamente, también. Hablarles todo el tiempo. Es Sí. importante hablarles siempre. Pero cara a cara. Sí. De preferencia. Es que el niño aprende por imitación. Exacto. Entonces, cuando tú le hablas de frente y le haces muecas y gestos, hasta aprende a sonreír. Pero porque te está viendo. Y entonces, si tú le empiezas a hablar con labios así, por ejemplo, beso, el bebé empieza a hacer un sonido que no sabe lo que está haciendo, pero como tú haces esas muecas, esos gestos, utilizando todos Lo empieza los a músculos de imitar. tu cara, entonces él también empieza a hacer lo mismo, los famosos ojitos. Claro, y bueno, ahorita vamos a seguir hablando también de un punto que me parece importante cuando los niños tartamudean. ¿Por qué lo hacen y qué podemos hacer al respecto? ¿Les parece? Ya volvemos a ¿Qué nuevos pasas? Gracias por continuar con nosotros aquí en Nuevos Pasos, y antes de la pausa yo les preguntaba a ustedes de qué manera podemos ayudar a un niño que es tartamudo, a qué se debe, qué factores influyen para que esto suceda. Bueno, hay diferentes factores que están implicados en la disfemia o la tartamudez. Se como llama conoce. disfemia, ¿verdad? Así es. Ok. El nombre correcto es Ajá, disfemia. disfemia. Y pueden ser desde procesos neurológicos, psicológicos, emocionales. ¿Y cómo se puede ayudar? Pueden ser ejercicios específicos de la fluidez del habla. ¿En qué momento se presentan o podemos detectarla? La disfemia. Se puede presentar desde edades muy tempranas. Incluso hay Hay pacientes desde los 3 desde años. los 3 años. Tres Entre años. los 2 y los 3 años, que es cuando ya hablan una frase completa con verbo, sujeto, Ajá. y que empiezan a ver los tiempos del verbo, que ya pueden hablar en presente, pasado, ¿no? Es cuando se puede detectar más. Generalmente ya se detecta o se llega a consolidar como una alteración propia del lenguaje cuando ya está en una edad escolar. ¿Sí? ok. E incluso ya tiene una afectación o una implicación en el desarrollo en el proceso del aprendizaje. Ajá. ¿Y qué otras alteraciones se pudieran dar durante este desarrollo del lenguaje? En bebés de 0 a 3 años, digamos. Bueno, mira, propiamente como ya llamarlos un trastorno sería un poco prematuro desde mi punto de vista. Ya se empiezan a detectar retardos Retardos. del lenguaje Ajá. sí, retrasos en la maduración, que no solamente se ven propiamente en el lenguaje, a veces se ven incluso en su desarrollo psicomotor, en su desarrollo cognitivo, de sus procesos de pensamiento. Ajá. Y bueno, en su conjunto llegan a mostrar, pues bueno, a diferentes Empiezan deficiencias. ¿no? a presentar problemas o alteraciones en el lenguaje ya cuando tienen o pronuncian más de 2 palabras. Cuando ya forman frases de 2 palabras, por ejemplo, Oraciones. es exacto, cuando ya Cuando están te forman la formando oraciones. oración, ¿no? Que te ¿Cómo? cuando te forman la oración es cuando empiezan a presentarse las alteraciones del lenguaje, o las podemos detectar más. Claro. Porque mientras está en balbuceo, pues no, el bebé va a balbucear. Exacto. Pero no le detectas las alteraciones del lenguaje. Esas ya es cuando te hacen una oración completa, ya te dice, pues, una oración con verbo, A ver, un ejemplo. sujeto. Por ejemplo, yo quiero comer cereal, o quiero comer cereal, o dame cereal. Ajá. Ayer desayuné gelatina.
Entonces, ahí es cuando empiezan las alteraciones del lenguaje, porque hay palabras que se le atoran, porque Que no le lo cuesta dice trabajo completo. decirlas. Ajá. Se brinca el verbo y lo cambia, ¿no? O tartamudea. Es ahí donde podemos ver el Exacto. tartamudeo. Sustituye. Sustituye dice al sonidos revés. o en la pronunciación, en vez de decir perro dice pelo, o en vez de decir sopa, chopa, que es como lo más común. Ajá. Presentar Plato, pato y... plato, pato, casa, taza. Y a lo mejor a veces a los papás les parece chistoso que lo diga así. Sí. Pues al principio siempre Al es principio- así. Al principio puede ser chistoso, pero Sí, ahí es te chistoso. puedes Al ir dando principio cuenta. lo ven como algo normal. Normal. Como, exacto. ay, ya después lo va a pronunciar. O Y hasta el después papá va a lo dice igual, ¿no? Ay, chopa, ¿quieres chopa? Exacto. Eso es un reforzamiento. Exacto. Cuando sucede eso, le Entonces no refuerza. tenemos que hacerlo. Por supuesto No. que no. No, jamás debes de infantilizar el lenguaje, Eso, ni eso hacerle es súper burla. O sea, No. se supone que si tú debes de estimularle en la parte de, ¿cómo se llama? Sopa. Ah, ¿qué quiere chopa? No, es sopa, vamos a comer sopa. ¿no? Siempre reforzar la Claro, que pronunciación tampoco se correcta. por supuesto, tampoco se tendría que brincar al otro polo, que es que una vez que el niño está teniendo su propio desarrollo y está empezando a discriminar fonemas, a discriminar cierto tipo de sonidos para llegar a una precisión del lenguaje, el papá o la mamá tengan que ser autoritarios en sobreexigirle que lo pronuncie adecuadamente e ignorarlo cuando lo pronuncie mal. Cuando lo diga mal. Sí, es más bien el hablarlo de una manera propia, como decía Tania, ¿no? Siempre no infantilizar el lenguaje, Ajá. pero tampoco crearles, impedirles que tengan este proceso o acelerárselos de una manera sobreexigente. Y aquí hay detrás muchos factores, ¿no? Factores supuesto. sociales, psicológicos, Sí, familiares. ambientales. Y que generalmente no inician en el niño, Son en los adultos. en los padres. Claro. Y lo transmitimos. Por supuesto, hay por una supuesto. proyección, hay Sí. una gran Es el espejo a veces descarga. O sea, ahí tenemos una gran responsabilidad nosotros, entonces. Ah, claro, en todo. mucho Los trabajo, padres, en los todo el padres proceso. juegan Un papel un papel importantísimo. súper importante en cuanto al desarrollo del lenguaje, porque es en su casa en donde adquieren los primeros sonidos, las palabras, la estimulación a través de imágenes, fotografías, la familia que está involucrada también en cómo le hablan al niño, cómo se dirigen a él, la cantidad de vocabulario que puede adquirir un niño, pues es muy importante. Y también ir midiendo esto, porque en ocasiones, digo, los papás nos tenemos o queremos acelerar el proceso normal del desarrollo del lenguaje y entonces también creamos aquí mucha confusión. Por supuesto, porque es cuando hablamos de la sobreestimulación Estimulación, o la exacto. sobreexigencia sobre ciertas áreas del desarrollo ¿Y infantil. cómo le hacemos para no sobreestimularlos? Primero, tener un conocimiento claro y propio del desarrollo infantil, saber qué procesos son los adecuados, cuáles son los que quizás se salen del orden y hacer una autoevaluación como padre de cuáles son mis necesidades Claro. que tengo sobre los hijos, ¿no? Bien, pues ya casi para concluir el programa, ¿alguna recomendación, algo práctico que le podamos dejar a los papás? Yo les recomendaría que estimularan, que cantaran, que jugaran, que observaran, no comparando al niño con los amigos, con el hijo del vecino, con el primo, porque cada niño es diferente. Claro. Y cada niño tiene necesidades propias diferentes. Entonces, sí sabemos que el niño debe decir determinadas palabras a determinada edad. Eso es importantísimo que los papás lo sepan, para que no se exijan demasiado ni le exijan demasiado al niño. Y Víctor. Bueno, importantísimo para mí el que la transmisión del lenguaje verbal propiamente vaya con significados claros, coherentes y concisos que pueda interpretar en su realidad inmediata. El transmitir con significados confusos, con dobles mensajes, siempre van a ser una alteración ya no solamente propia del lenguaje, sino del sistema cognitivo, del nivel de pensamiento. Tania. Permitirle al niño que se desenvuelva de una forma natural, no sobreestimularlo ni forzarlo a que haga ciertas actividades que sus compañeros o primos o familiares ya hacen. La estimulación, como dice la doctora, es súper importante. Desde su casa, todo lo que le puedan transmitir a través de imágenes, sonidos,
palabras, es muy importante. Nunca dejen de hacerlo. Sí, pues hay mucho que aprender. Ahora sí que hay mucho que aprender en esto del desarrollo del lenguaje y les quiero agradecer muchísimo sus conocimientos en este programa. Gracias. Gracias Hasta la a ti. próxima. Hasta luego. El desarrollo del lenguaje de tu bebé es único. Ni las comparaciones ni el proyectar tus expectativas le ayudarán. Mejor apóyalo. Yo soy Carmen Muñoz y te veo en la próxima emisión de Nuevos Pasos aquí por 11 TV México.